siempre hacen de las suyas con la tecnología. Recapitulamos entonces desde el principio. Primero, me disculpo por no haber podido conectarme en la mañana, pero suceden cosas como esta. La tecnología, como producto del ser humano, suele fallar. Dice la ley de Murphy que lo que puede fallar va a fallar, y así sucede. Y eso pasó hoy en la mañana, y por eso estoy a esta hora aquí. Sin embargo, trataremos de que estas cosas no vayan sucediendo más adelante. Empezaremos a mejorar y a dominar mejor la tecnología. Es cierto que los jóvenes de ahora nacen con el chip incorporado y la entienden mucho más que los de mi generación. Y esta es la prueba. Bien, comentaba que vamos a empezar a transmitir una vez a la semana sobre diferentes temas que nos permitan disfrutar mejor el placer de leer. Y esto quiere decir conocer más a fondo lo que tiene que ver con la novela y con el arte de escribir novelas. Verlo desde los ojos del escritor y desde los ojos del lector. Mientras más elementos logremos conocer, más podremos disfrutar una buena lectura y más fácil nos será meternos en el mundo que nos pinta la imaginación del autor. Quiero empezar estas transmisiones en vivo hablando de la novela policíaca, porque el tema para mí significa mucho. Inicié mi carrera de escritor con una novela policíaca. Y no es que yo haya decidido desde el principio, quiero escribir una novela policíaca, sino que las cosas se presentaron de esa manera. Y les voy a contar la historia, así como también les voy a contar cómo fui desarrollando la novela paso a paso, de la mano de mi mentora. Pero para ir en orden, vamos a empezar por tratar de caracterizar qué es una novela policíaca. Y la definición más sencilla que encontré de novela policíaca nos la da la Biblioteca Nacional de España. La Biblioteca Nacional de España nos dice que la novela policíaca es un género literario cuya trama reside en un misterio que hay que resolver. Este misterio no es cualquier misterio, es un misterio de tipo criminal. Entonces hay que encontrar quién cometió el crimen, cómo cometió el crimen y por qué cometió el crimen. Esos son tres elementos que no debemos perder de vista en toda novela policíaca: el quién, el cómo y el por qué. Es fundamental. Bien, y la novela policíaca, como la conocemos, tiene sus orígenes en el siglo XIX, con uno de los mejores escritores que ha dado este planeta. Edgar Allan Poe escribió una novela, bueno,
que se llama Los asesinatos de la calle Morgue. Él crea a un detective, no sé si es francés, inglés, mi dominio de lenguas extranjeras no es muy bueno, pero intentaré pronunciarlo decentemente. Crea al detective Auguste Dupin, si es en francés, el nombre me suena a francés, no lo sé. Es más fácil leerlo que pronunciarlo. Entonces, él crea a este detective en su novela, un personaje que resuelve los crímenes con base en el razonamiento lógico, en el pensamiento deductivo y en la observación. De hecho, este personaje fue el que sirvió de modelo a Sir Arthur Conan Doyle para crear al famosísimo Sherlock Holmes. Y de allá vienen las novelas policíacas que conocemos, las de Sherlock Holmes y las de Agatha Christie. Agatha Christie crea dos protagonistas para sus novelas, Miss Marple y el detective belga Hercule Poirot. Que son los cimientos de la llamada escuela británica de la novela policíaca o de británico, son la novela policíaca británica. Posteriormente surgen algunos autores en Estados Unidos, principios del siglo XX, empiezan a crear un nuevo tipo de novela policíaca, más que enfocados en resolver el crimen y restablecer el orden violentado, enfocados en mostrar la realidad caótica del mundo que viven. Recordemos que en esa época en Estados Unidos había una situación conflictiva con los delincuentes organizados en la mafia, más las crisis por la Gran Depresión económica de 1929. Y estaban en el periodo de entreguerras entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Y este tipo de novelas empiezan a mostrar esa realidad caótica, empiezan a mostrar el alma humana con todos sus defectos y sus carencias, sus ausencias, sus debilidades, ¿sí? Mostrar la cara fea de la sociedad que la novela británica no mostraba. A esta novela americana se le dio por llamar la novela negra, por ese ambiente oscuro que presentaba, pero además porque se publicó por primera vez en una revista llamada Black Mask, ¿sí? Y luego una editorial francesa, ¿sí?, crea una serie con ese estilo que se llama serie noir, o sea, serie negra. Surgen novelas extraordinarias, algunas de las cuales son llevadas al cine. Una película que a mí me encanta
basada en esas novelas es El Halcón Maltés, una excelente película policíaca. ¿Sí? Y el detective de la novela negra no es ese detective bien estructurado mentalmente, bien ubicado, que encaja perfectamente en la sociedad, que es admirado y respetado, como en la novela inglesa, sino que es un detective que no tiene escrúpulos, por lo general anda siempre sin dinero, no tiene empacho en usar la violencia cuando es necesario, a veces es alcohólico, con problemas inclusive de adaptación social, y si es casado o tiene pareja, tiene una relación muy disfuncional con su pareja, o está separado, divorciado y vive solo en una buhardilla de mala muerte. Es ese tipo de detective el de la novela negra. Y la finalidad no es restablecer el orden violentado con el crimen, sino aplicar su propio concepto de justicia, sea porque es su trabajo, sea porque lo contrató un particular, por la razón que sea. A veces ni siquiera se preocupa por llevar al delincuente a la cárcel. Y no tiene escrúpulos en encontrar las evidencias del crimen como sea, porque sabe que no las va a llevar ante una corte. Mientras que con la novela británica, el detective es un detective más ordenado, más estructurado, más incorporado a la sociedad, cuya misión es 100% aplicar la ley y restablecer el orden violentado por el crimen. La novela británica, por lo general, se desarrolla en los estratos superiores de la sociedad, con las clases pudientes. Allí hay crimen que altera el devenir cotidiano de la sociedad. Mientras que en la novela americana, el crimen se comete en los estratos inferiores de la sociedad, en los estratos más vulnerables, menos atendidos, con más problemas. Esa gente que pocas veces miramos a ver. Y el papel del detective es hacerla de justiciero, como en el antiguo oeste. Y así, después de estas dos clasificaciones grandes de la novela policíaca, hay una opinión de los escritores del tema sobre los distintos subgéneros. Y voy a retomar a dos de los escritores famosos para mencionar algunos de esos subgéneros para que nos vayamos acercando. Quiero empezar con una española, Ana Bolox, porque ella es mi maestra en el género de novela policíaca. Con ella me formé durante casi un año o algo así para escribir mi primera novela policíaca. Ana Bolox nos habla de tipos de novelas policíacas. Y la primera es el clásico
who done it. Who done it es una contracción de who has done it, o sea, ¿quién lo hizo? ¿Sí? El clásico, ¿quién lo hizo? ¿Sí? Y este tipo de novela se caracteriza porque desde que empieza a leer, el lector sabe que todo va a terminar bien, que el crimen va a ser resuelto, que el criminal va a acabar en manos de la justicia y que el orden va a estar restablecido. Sabe que la última página es el equivalente al y vivieron felices para siempre, porque la justicia va a imperar por encima de todas las cosas. El delincuente ha alterado un mundo que vivía en armonía, pero el detective devolverá ese orden y esa armonía al mundo. Porque esa es precisamente la misión del detective en este tipo de novela. Hay otro tipo de novela, dice Ana Bolós, hard boiled, duro y en ebullición, ¿sí? Que se desarrolla en los ambientes urbanos más conflictivos de Norteamérica, lo que decíamos de la escuela americana, ¿sí? Un ambiente en el que el crimen no es una aberración, entre muchas razones, pues porque como no existe el orden, pues no hay orden que pueda ser perturbado, ¿sí? Las características de la novela son que el mundo que se presenta es un mundo caótico y el detective es un detective que encaja perfectamente en ese mundo, es un personaje de ese mundo, es un detective inadaptado socialmente, pero además la policía es corrupta. Entonces, no se espera que triunfe la justicia o que triunfe el bien, sino lo que se espera es mostrar las entrañas de esa sociedad. Y otro tipo de novela policíaca que nos presenta Ana Bolós y que es un tipo bastante reciente, son las novelas policíacas procedimentales. Esas novelas donde nos vamos de la mano de la policía adentrando en el esclarecimiento del misterio, utilizando las diferentes disciplinas y técnicas que la ciencia pone a disposición del trabajo policíaco. Y así vemos cómo el papel del forense adquiere cierto rango predominante y los servicios periciales, los famosos investigadores de la escena del crimen, los CSI como los conocemos a partir de esas series televisivas que tan gustadas últimamente, van a encontrar hasta la mínima evidencia en la escena del crimen para procesarla y extraer información que van a poner al servicio del investigador que tiene la tarea de encontrar al asesino. Y entonces ya no estamos hablando de un policía solitario, un héroe de epopeya que va solito a hacer justicia por propia mano, como en la novela negra, o poner al asesino en manos de la ley, como en la novela británica, sino estamos hablando de un trabajo en equipo,
un trabajo multidisciplinario, con nuevos métodos de investigación. Y quisiera ahora comentar lo que nos dice Alejandro Moreno Sánchez, otro español dedicado a escribir novelas policíacas, que además hace podcast sobre el tema y está bastante versado en él. Y él empieza su clasificación hablándonos de las novelas de misterio, que es el tipo de novelas que empezó todo esto. Esa novela donde el policía o el detective, profesional o aficionado, tiene que hacer usos de todo su ingenio y su capacidad de pensamiento lógico, deductivo, para resolver el crimen. Por lo general no es un policía, es un detective o un aficionado o un ciudadano común y corriente que sin querer y sin saber cómo se ve envuelto en este misterio y tiene que resolverlo para restablecer el orden. Y a la novela que Ana Bolox nos comentaba como Whodunit, él le llama novela enigma. Y él la caracteriza porque generalmente el delito, el crimen, se realiza en un lugar cerrado, una casa, el vagón de un tren, una isla desierta, una cueva, una gruta, un lugar cerrado. Y el asesino, asesinos, está presente entre el grupo de gente que se encuentran allá y hay que desenmascararlo para imperar el orden. Todos son sospechosos hasta el final. Luego nos habla de la novela Hard-Boiled, con las mismas características que menciona Ana Bolox, novelas que se desarrollan en Estados Unidos, en ambientes caóticos, con policías corruptos, con detectives cínicos, mal hablados, a veces alcohólicos, si es necesario son muy violentos, y su código moral es muy personal. Luego él habla de la novela negra moderna y le da características peculiares a la novela negra moderna. Porque él dice que en esta novela el crimen es solamente el pretexto del autor para retratar una realidad dura y cruel de la sociedad y del alma humana. Y él caracteriza la novela policíaca como un subgénero, porque la novela policíaca es donde los policías son los protagonistas, mientras que en las otras novelas pueden ser detectives aficionados, ciudadanos comunes, detectives privados, profesionales. Habla de la novela negra rural, la rural noir, dice él,
porque se desarrolla en un ambiente rural. ¿Cuál es la diferencia entre la novela rural y la novela negra? Porque sea acá a que estamos acostumbrados, el ritmo. La novela rural es más lenta, porque la vida en el campo transcurre más lentamente. Entonces es un ritmo un poco más pausado, y el detective por lo general es un personaje de la comunidad, es miembro de la sociedad, es parte del paisaje cotidiano. Y hay un nuevo género de novela que está surgiendo fuertemente, que es muy interesante, que es la novela negra nórdica. Esta novela negra nórdica empieza con una saga de un autor ya fallecido. No sé cómo se pronunciará, pero yo le digo Stieg. Se escribe S-T-I-E-G, Stieg Larsson. Escribe una saga de 3 novelas que llama Millennium. Empieza con la primera novela se llama Los hombres que no aman a las mujeres, que fue llevada al cine de una manera fabulosa, en una película que aquí en México se tituló La chica del dragón tatuado. Excelente película de una excelente novela. Al morir Larsson, la editorial contrató a otro escritor para continuar la saga y se escribieron 2 novelas más. Desde mi muy personal punto de vista, son muy buenas novelas, son excelentes novelas, pero prefiero las primeras, aunque el autor intentó copiar el estilo de Larsson, pero se nota la diferencia, aunque vale la pena leer la saga completa, las 5 novelas, se disfrutan. Luego están las novelas de espías, esas novelas que se desarrollan en los ambientes solo conocidos en películas y novelas del espionaje, que por lo general es espionaje internacional, de gobierno a gobierno, de sociedad a sociedad, pero también suele ocurrir el espionaje industrial. Tipo de novelas como las de James Bond, que creó Fleming. Y luego está la novela de suspenso, suspense como le dicen en España. Esa novela que se basa en ir elevando la tensión conforme el lector va avanzando en la trama, la tensión va subiendo, y como el lector por lo general tiene más información que el protagonista, pues la tensión del lector va subiendo más y más, ¿sí? Y él diferencia la novela de suspenso del thriller, porque el thriller es suspenso a gran escala, muy rápida la acción y en escala macro. El mejor ejemplo que pudo él haber escogido del thriller es la famosísima novela de Dan Brown, El Código Da Vinci, que también se llevó al cine, una película de suspenso muy interesante. Y por último, nos habla de la novela True Crime, es decir, la novela Crimen Verdadero. Esa novela
basada en hechos reales, que solamente le dan forma literaria a los hechos reales y la presentan, y que a muchos les gusta esto, como si estuvieran leyendo el periódico. Esa novela que ha estado en los últimos años siendo muy consumida por los aficionados al género. Y ya para ir concluyendo esta primera intervención mía, es importante recalcar que el placer de leer la novela policíaca se incrementa si uno logra desentrañar el misterio antes que el protagonista. Es decir, si le gana al escritor. Si puede decidir desde antes de terminar la novela quién es el culpable del crimen. Porque la novela policíaca es eso. Es una competencia entre el lector y el escritor. A que te llevo hasta el final sin que me digas quién es el criminal, y lo va a descubrir primero el protagonista que tú. Y el lector dice, a que no, a que lo descubro antes. Y esa competencia nos hace paladear la novela policíaca. Queridos amigos, queridas amigas, donde quiera que estés viendo esto, a la hora que estés viendo, quiero agradecerte tu atención y comentarte que el próximo miércoles a las 9 de la mañana estaré transmitiendo de nuevo con el horario de la Ciudad de México. Pero mis videos ahí van a quedar para que los veas cuando puedas, cuando te parezca, cuando tengas oportunidad. Y te comento también que mi primera experiencia como escritor es esta novela policíaca que se llama Sin códice no hay culpable. En mis redes están los datos para poder conseguirla en Amazon. Muchas gracias y que tengan un maravilloso mes de marzo. Hasta luego.